Entonces, bueno, de nuevo, gracias a todos por su asistencia. Vamos a empezar a hablar de teología histórica. Para los que no conocen el tema, eh, básicamente lo que vamos a hablar de hoy es una introducción. Introducción a qué es la teología histórica, por qué importa, por qué deberíamos estudiarla. Para mí, una de las áreas de la teología más eh, olvidadas, que se le da mucho menos valor, y que creo que complementa para mí todo lo que en nuestro entendimiento debería ser lo que forma nuestro entendimiento de la teología. Entonces primero vamos a pasar a ver una, un marco bajo el cual vamos a hacer la definición de teología histórica, bajo la cual va a basar todo este curso. Pueden haber 1000 definiciones diferentes de teología histórica, diferentes métodos. Solo quiero que se familiaricen cómo lo abordo yo y cómo lo abordaré a lo largo del curso, porque de nuevo hay diferentes personas más brillantes que yo que lo abordan de forma diferente, pero en mi experiencia y mi estudio eh, es el que yo más hallo útil cuando hago teología histórica, cuando estudio teología histórica, y espero les sirva a ustedes y les sea útil. Entonces vamos a empezar por teología. ¿Cómo entiendo teología yo? Eh, Vamos a poner acá un tablero. Voy a ser muy breve porque podría demorarme toda la clase solo hablando de teología. Pero teología es el estudio de la razón de la revelación divina. Uy, este esfero me está fallando. No sé si será la punta. A ver, vamos a ver. Es el estudio de la revelación divina. ¿Por qué? Porque si Dios no se comunica con nosotros, no podemos estudiar nada respecto a quién es Dios, por qué importa, cómo debemos vivir basados en la realidad de que Dios es, de que Dios nos ha creado, etcétera, etcétera. Entonces siempre la teología es el estudio de la revelación divina. Para los que ya saben un poco más de sistemática, nos vamos por el lado de la revelación general, el mundo creado, nosotros, todo lo que podemos ver por un estudio general de lo que Dios ha hecho. Y si nos vamos por esta ruta llegamos a algo que se llama teología natural, y es como a través de la revelación general podemos conocer de Dios. Esto es teología natural, como a través de lo que Dios ha creado, de este mundo, el universo, los astros, las estrellas, nosotros, nuestras conciencias, podemos conocer a Dios. Y cuando nos vamos al área de la revelación especial, que es Dios hablando directamente y comunicándose directamente con su creación, llegamos a lo que, si queremos llamarlo teología sobrenatural o teología, diría yo, podemos simplemente decir teología especial o específica o particularmente una teología centrada en revelación especial, lo va a llamar teología especial. O sobrenatural. Llegamos a lo que conocemos usualmente como el estudio de la teología en esta área. Teología natural tiene su uso y su valor. Mucha gente le da demasiado valor, mucha otra gente le da muy poco valor. Entonces es útil, es buena hasta cierto punto. Cuando llegamos al área de nosotros como creyentes,
nos centramos más que todo en lo que es la revelación especial, Dios comunicándose directamente con nosotros. En nuestra época sabemos que la revelación especial es la Biblia, o la escritura, la palabra de Dios, escrita, como queramos ponerlo. Y llegando a esta teología especial o sobrenatural, podemos entender exactamente y absolutamente todo lo que Dios nos ha revelado. Porque acá podemos decir ahí un margen de error, entre comillas. Voy a poner esto entre comillas porque no hay una guía fuera de la revelación especial sobre la cual podamos hacer teología natural y llegar a verdades doctrinales. La teología natural por sí sola tiene un margen de error si no la limitamos por la revelación especial y por la teología especial. En lo que es teología especial, la función de la revelación de Dios es comunicarse a Él mismo en su Hijo. Ese es todo el punto de la revelación. ¿Quién es Dios revelado últimamente en la segunda persona de la Trinidad encarnada? El Hijo, y todo lo que nos comunica nos dice quién es Dios, quiénes somos nosotros, qué es toda esta existencia, cómo llegó a ser, y un montón de cosas más que nosotros formulamos en lo que se llama doctrinas o, si podemos llamarlo de otra forma, dogmas. Esa es la función y el fin de la teología especial. Llegar a las verdades reveladas por Dios que nos dicen todo lo que necesitamos saber en lo que es conocimiento verdadero, si queremos ponerle un apellido, conocimiento verdadero absoluto. Dios es el único que tiene el conocimiento absoluto de todo y la verdad absoluta de todo. Nosotros en nuestro estado natural no podemos llegar a tales verdades. Dios tiene que revelarlo, y la tarea de la teología basada en la revelación especial es llegar a esas doctrinas o dogmas. Esa es la tarea de la teología. Ahora, siendo esa la tarea de la teología, nos devolvemos acá. Podemos dividir la teología en tres partes que nos ayudan a llegar a esa tarea del dogma. La primera es la teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? Una teología basada en la revelación especial como una unidad. Y ese es el fundamento del principio de poder sacar dogmas o doctrinas de la Biblia. Es decir, afirmamos cuando hacemos teología bíblica que Dios inspiró un libro, haciendo el énfasis no en que es un libro de portada a portada, sino que todo lo que tenemos hoy en nuestro día es todo lo que Dios deseó inspirar a través de diferentes hombres en diferentes épocas, en diferentes idiomas, etcétera, etcétera. Pero Dios escribió un libro. Es decir, en la Biblia hay una unidad temática, una unidad doctrinal, y no podemos hacer teología si simplemente cogemos un pasaje. No podemos sacar doctrina de un pasaje, de un versículo, de una palabra en la Biblia. Aunque Dios inspiró palabras y Dios inspiró párrafos y Dios inspiró libros que conforman un gran libro, todo lo que Dios deseó inspirar en su mente, lo que luego llamaremos canon, en teología sistemática,
Todo eso es lo que Dios decidió inspirar. Y su inspiración final, obviamente, su revelación final es el Hijo encarnado. Él es la revelación perfecta, plena y absoluta de todo lo que Dios es. Él es la representación exacta de su naturaleza, diría el autor de Hebreos. Entonces, cuando vamos a hacer teología, no podemos simplemente buscar en una concordancia la palabra Espíritu Santo, coger cada versículo donde aparece y llegar a conclusiones. Tenemos que entender la Biblia canónicamente como una unidad. Tanto Antiguo y Nuevo Testamento son una unidad. Jeremías y Marcos están relacionados, Jeremías y Santiago están relacionados, Apocalipsis y Génesis están relacionados. Todo esfuerzo que yo haga para sacar doctrina de la revelación especial tiene que basarse canónicamente. Esa es la primera rama de la teología. Luego, después de entender la unidad de la Biblia y entender que hay verdad revelada en la Biblia que Dios quiere comunicarle, en principio, a su comunidad del pacto y en general a toda la humanidad, tenemos un montón de doctrina, tenemos un montón de dogma porque es un libro increíblemente inmenso y ahí está revelado tanto, que llevamos ya casi 2000 años de historia de esfuerzo teológico cristiano y todavía tenemos mucho que aprender. Pero tenemos un libro, una revelación especial de la que sacamos doctrina. La segunda tarea del teólogo, la segunda rama de la teología es organizar eso. Porque si no es organizado, uno, no vamos a poder tener un orden en el que enseñarlo o en el que entenderlo. Dos, no vamos a poder ver nuestros errores en teología como seres falibles. Tanto una persona como un grupo de eruditos, como una comunidad o una denominación, son seres limitados e imperfectos, sin decir que son pecadores, y tienen una tendencia natural contra la verdad. La segunda rama de la teología lo que nos hace es coger toda esa gran cantidad de doctrina que se encuentra en el libro inspirado de Dios y organizarla. Usualmente se organizan en tópicos, o temas. Para los que ya han estudiado teología sistemática, empiezan por bibliología, luego vamos a teología propia, cristología, etc. ¿Y cuál es la función de la teología sistemática? Organizar toda esta gran cantidad de verdad canónica que se encuentra acá. Organizarla de una forma que sea asequible para cualquier creyente, que nos ayude a ver todo lo que creemos, cómo podemos dividirlo de una forma útil. Diferentes teólogos a lo largo de la historia lo han definido de diferentes formas. Hay gente que tiene más tópicos, hay gente que tiene menos tópicos, hay gente que hace un tópico completo de ángeles y demonios, angelología. Hay gente que no le ve la necesidad doctrinal a crear un tópico solo para eso. Pero si no organizamos nuestras ideas, si no organizamos todo este dogma, no solo no vamos a poder tener orden, sino no vamos a poder ver nuestras inconsistencias. Y si nosotros somos inconsistentes, eso va a afectar no solo lo que creemos, sino nuestro testimonio al mundo, nuestra apologética y nuestra vida cristiana. Porque lo que nosotros creemos influencia cómo nosotros vivimos. Entonces, la sistemática tiene su uso y todos aman, especialmente en las últimas décadas de la teología, tanto en el mundo liberal como en el mundo reformado, el estudio de la Biblia como un todo y el intentar estudiar su doctrina canónicamente han sido muy prevalentes
Y la sistemática desde Calvino en adelante fue algo muy útil, ¿no? Calvino es el gran sistematizador de la fe cristiana y de la doctrina cristiana, fue un ejemplo para generaciones futuras. Desde la Reforma hasta hace muy poco, la teología sistemática era lo más prevalente en el mundo teológico. ¿Cómo organizamos esa doctrina? Se puso en un lugar secundario en la teología bíblica. Hoy en día la teología bíblica está teniendo más prevalencia. Para muchos, ahora poniendo en segundo lugar la sistemática, cuando ambas son ramas de teología y ambas deberían ir de la mano. Nuestra teología debe ser bíblica y sistemática. Si nuestra teología es solo sistemática y no vemos la unidad doctrinal que la Biblia nos revela, vamos a empezar a hacer una teología sistemática versificada, donde basamos nuestra doctrina en versículos particulares o en libros particulares, pero no en el todo. Y por eso tenemos grandes sistematizadores que dividen completamente el Antiguo y el Nuevo Testamento y tienen ideas completamente diferentes de lo que se reveló en el Antiguo Testamento que de lo que se reveló en el Nuevo, aunque el Nuevo Testamento está basado en el Antiguo. No debemos cometer ninguno de los dos errores. Tanto la sistemática como la bíblica van de la mano. Y una rama, y la tercera rama para mí de la teología, según la cual hacemos una teología completa, es la teología histórica. ¿Por qué? Porque no solo somos, en mi opinión, el pueblo más rico en lo que es historia teológica, entendiendo nuestro pueblo como toda la historia del pueblo de Dios a lo largo de todas las épocas, no solo de la historia de la iglesia, sino entendiendo que somos parte de un pueblo que empezó desde Abel y luego posteriormente desde Set hasta nuestros días. Sino porque no solo eso, no solo es una historia muy rica y muy fabulosa, sino que no somos los primeros teólogos, no somos las primeras personas que hicieron teología ni bíblica ni sistemática. Ni siquiera los reformadores son las primeras personas, aunque son las primeras personas en hacerlo de una forma mucho más organizada, por muchas razones históricas. Nosotros necesitamos entender una cosa de la historia, y es que la doctrina se desarrolla en el tiempo. Es decir, los primeros cristianos no tenían las formulaciones más detalladas, más completas respecto a todos los tópicos sistemáticos bíblicos. ¿Por qué? Porque obviamente no tenían tantos recursos como nosotros, tanto conocimiento como nosotros, tantos debates como nosotros hemos tenido a lo largo de la historia, que nos forzan a nosotros a enriquecer ciertas áreas sistemáticas, como vamos a ver en la historia. Hubo momentos en los que la teología propia era mucho más importante estudiarla que, por ejemplo, la escatología. Y eso ha sido probablemente la mayoría de la historia de la humanidad. La escatología no fue algo relevante hasta hace muy, muy poco en la gran historia del cristianismo. Pero incluso una formulación cristológica reformada como la doble imputación, la imputación de la justicia de nosotros, de la injusticia de nosotros a Cristo y de la justicia de Cristo a nosotros, es algo que, aunque no lo formulaban como nosotros, se creía en la iglesia primitiva. Cuando vamos, por ejemplo, a la epístola de Diogneto, entendemos que había un intercambio, no, oh gran dulce intercambio, lo dice él. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, con los debates, con la necesidad, con el estudio de la revelación, entendiendo que Diogneto ni siquiera tenía acceso a todo el Nuevo Testamento y nosotros sí, con los avances tecnológicos, con el avance de la imprenta y con muchas otras cosas, tenemos acceso a poder ver, por ejemplo, concordancias, poder ver
Biblias que tienen referencias, que me dicen, oh, Mateo está citando este versículo. Tenemos versículos, tenemos capítulos, tenemos formas más estructuradas de entender muchas cosas. Ellos no, pero nosotros desarrollamos sobre el fundamento de ellos. Nadie empieza teología en un vacío, y todos tenemos influencias históricas, aunque lo reconozcamos o no. Todos tenemos una tradición. No hay persona en este mundo que no tenga tradición. No hay creyente en este mundo que no tenga una tradición de la que viene. Y si no la conocemos, si no conocemos de dónde viene nuestra tradición, de dónde viene nuestro desarrollo doctrinal, vamos a, uno, ser ignorantes de nuestras falencias, debilidades, y dos, vamos a empezar a repetir los mismos errores que nuestra misma tradición cometió en el pasado, porque no reflexionamos en ella, en lo necesario que fue que ellos pasaran eso para que nosotros no vivamos lo mismo. Si nosotros intentamos hacer teología bíblica y sistemática desde cero, negando la historia, uno, estamos complicando todo. ¿Por qué? Porque si empezamos absolutamente desde cero en cada época de la historia, nunca vamos a avanzar ni a desarrollar las cosas. No por nada hay una gran diferencia entre, por ejemplo, una epístola como una epístola de Ignacio Policarpo y un tratado teológico de Martín Lutero. ¿Por qué? Porque hay desarrollo, hay tiempo, hay debates, hay cosas que se van aprendiendo en el tiempo. Cuando no había islamismo, no había tener que defendernos contra el islamismo. Y eso no nos obligaba a ir a la Biblia, a tener que buscar argumentos para defendernos contra el islamismo. Y contra el mormonismo, etcétera, etcétera. Todo eso nos ayuda a nosotros a enriquecer nuestra teología. Si negamos la historia, como les voy a hablar un poquito de la importancia, pues vamos a repetir todos los errores que uno ya se corrigieron, todas las herejías que en algún punto de la historia se acabaron, las estamos empezando a revivir. ¿Por qué? Porque negamos la historia, y negamos la historia del cristianismo. Y eso ha sido parte de una tradición cristiana que se separó completamente de la historia y que nos ha influenciado a nosotros a tal punto que vemos el valor en la historia solo para ver o herejías y compararlas con herejías de hoy, o para tener citas célebres. Sí, ¿qué cita puedo poner yo en un sermón, en una enseñanza de alguien por allá del pasado que ilustre lo que yo quiero decir? Ese es el valor de la historia. La historia va mucho más allá. Nosotros estamos en 2000 años de avances teológicos. Entonces, obviamente, cuando vamos a los padres apostólicos, cuando vamos a muchos cristianos primitivos, vamos a encontrarlos bastante simples. En muchas cosas su uso de la Biblia no va a ser tan detallado, tan específico como el de nosotros, y no le vamos a ver el valor. Cuando esas personas en su estudio, dando su vida por proteger la Biblia, por proteger esas enseñanzas, siendo luz en medio de la oscuridad, son la razón por la que nosotros seguimos acá. Nosotros existimos por grandes fieles cristianos a lo largo de la historia que han sobrevivido un montón de cosas y que tenemos que aprender mucho de ellos. Muchísimo. Y no solo en historia de la iglesia, y por eso ahorita voy a hacer una distinción entre teología histórica e historia de la iglesia, sino teológicamente. Ahora, cuando vamos a la historia, y eso es algo importante porque vamos a empezar desde muy temprano en la historia del cristianismo, tenemos que entender tres cosas. Esto.
Primero, cuando vamos a través del tiempo y vamos a estudiar personas del pasado, tenemos uno que entender que hay diferencias temporales. Especialmente nosotros, cuando hablamos de la humanidad en el siglo XXI, hay más diferencia entre nosotros y el siglo XVIII que en el resto de la historia de la humanidad. Hay más en común entre el siglo XVIII y el siglo I que entre el siglo XVIII y nosotros. ¿Cómo se vivía la vida? La cantidad de trabajo que se tenía que hacer, los medios de producción, la academia del intelecto, el acceso a la educación, el nivel de educación, el nivel de personas que sabían leer y escribir, es mucho más cercano entre el siglo XVIII y el siglo I que con nosotros. Entonces, cuando vamos al pasado, tenemos que entender la gran diferencia que hay entre nosotros y ellos. No solo 20 siglos de historia, que es un montón de historia, sino diferentes tipos de costumbres, de acceso a muchísimas cosas. Tantas diferencias que nos separan de ellos, que si nosotros viajáramos en esa época sería imposible para nosotros sobrevivir. Nosotros estamos acostumbrados a tantas cosas de nuestra generación, no solo tecnológicamente, no solo de acceso a la información y de celulares. Hablar de el hecho de que no tenemos reyes ni gobernantes todo el tiempo por encima de nosotros, que la mayoría de la humanidad no es esclava. Hoy en día hay esclavitud, pero cuando hablamos de los primeros siglos de la historia de la humanidad y de la historia del cristianismo, la mayoría de gente era esclava. Eso es una gran diferencia. Como entendían el mundo, acá no hay gente atea. Es más, por la mayoría de la historia de la humanidad no hay gente atea. No tenían que enfrentarse a personas que dijeran no hay Dios. Eso es algo bastante reciente. Es más, es algo del siglo XVIII para acá. Entonces, cuando acá hablamos de ateos, hablamos de muchas cosas. Cuando hablamos de papa en el siglo II, III, IV, no es lo mismo que hablar de papa en el siglo XIX, XX y XXI, o en el siglo XI o XII. Hay muchas diferencias temporales, aunque utilicemos los mismos términos. Un libro no es lo mismo en este siglo que en este siglo. Para nada. La forma en la que nosotros citamos y hacemos academia, los estándares para la validez de un libro, los estándares de publicación de un libro, los niveles de acceso a muchas cosas como papel, que era papiro o pergamino, la cantidad de riqueza que había, son completamente diferentes. Entonces, cuando vamos a la historia, lo primero que tenemos que entender es que, aunque son seres humanos como nosotros, vienen en contextos muy diferentes, no solo temporales, sino también geográficos. El cristianismo nació en un pequeño punto del planeta Tierra, que era la ciudad de Jerusalén, en la provincia de Judea del Imperio Romano. Y a medida que se va expandiendo en diferentes contextos geográficos. Entonces no es lo mismo hablar de la iglesia en Tiatira, por ejemplo, que la iglesia en Jerusalén, o que la iglesia en Éfeso, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de los primeros siglos del cristianismo, es más, cuando hablamos antes de la concepción del Estado moderno por los contractualistas ilustrados, ya sea en la época feudal con el señor feudal, o ya sea mucho más antes en el Imperio Romano con provincias y gobernadores y procónsules,
Eso afecta la forma en que la gente vive, el lugar donde viven afecta la cantidad de mercado, la cantidad de recursos, el nivel educativo, etcétera, etcétera. Entonces, si bien hay un aspecto temporal a la historia y un aspecto geográfico al que tenemos que ir. No solo nosotros como latinos o americanos o de donde sea que vengamos, europeos, tenemos que trasladarnos en el tiempo, pero también tenemos que intentar entender cómo funcionaba el mundo en esa época. Porque moverse y transportarse para nosotros es muy muy diferente hoy en día que como lo era en el siglo tercero, cuarto, quinto, doceavo, incluso en la época de Lutero. ¿Sí? Cuando hablamos, por ejemplo, de Erasmo y su acceso a manuscritos, es muy diferente a decir nosotros hoy yo puedo buscar en Google manuscritos del Nuevo Testamento y tener copias digitales a mi alcance desde cualquier parte del mundo. Mientras tenga internet completamente gratis, puedo leerlos, estudiarlos, marcarlos, tacharlos, tomarles screenshot, imprimirlos, hacer lo que yo quiera. Erasmo no podía. Erasmo gastó mucho dinero para ir a Suiza y trabajó con lo que tenía porque no tenía acceso a más. Y no podía gastar plata como loco porque no era una persona rica. Era un sacerdote católico, y aunque eso tenía su prominencia, no era extremadamente rico. Y luego vamos a cultura. Cultura que cambia en el tiempo, cambia geográficamente. No es lo mismo un judío cristiano que un judío gentil, que un creyente cristiano que un creyente, no es lo mismo un cristiano gentil que un cristiano judío. Eso tuvo sus problemas y sus luchas en el primer siglo. No es lo mismo un cristiano de Éfeso que un cristiano de Corinto. Tienen sus culturas y esas culturas los llevan a diferencias en ciertas prácticas. Unas culturas son más propensas a unos pecados que a otros pecados. Unas culturas son más propensas a entender el mundo más filosóficamente, otras buscan entender el mundo más empíricamente. Bueno, hay un montón de factores que vamos a ir estudiando cuando vayamos haciendo teología a lo largo de la historia. Pero tenemos que transportarnos entonces en el tiempo, en el espacio y culturalmente a otro lugar si queremos siquiera entender cómo pensaban ellos, cómo hacían teología y cómo eso nos sirve a nosotros. Porque si juzgamos a los cristianos del pasado bajo los estándares del presente, básicamente ninguna persona hasta la Reforma podría considerarse ortodoxa. Es decir, de entre comillas sana doctrina, porque tantas eran las diferencias temporales, geográficas y culturales que vamos a encontrar personas increíblemente ortodoxas en muchas cosas que al mismo tiempo creían cosas completamente, entre comillas, herejes, como es Agustín. Agustín es útil en muchas cosas y maravilloso en muchas cosas, pero su eclesiología es lo que ha causado lo que es la Iglesia Católica Romana el día de hoy. Y su gran influencia. Lo mismo pasa con un montón de personas. Si alguno acá ha leído El Pastor de Hermas, una obra bastante interesante en muchos sentidos, pero no puede estar de acuerdo con él en una página y en la siguiente página estar completamente en desacuerdo. Como predicaba la gente en esa época y como predica la gente hoy en día es completamente diferente. Si yo leo una homilía de Juan Crisóstomo y lo comparo con los estándares de predicación expositiva del día de hoy, no lo llamarían un expositor de la Biblia. Entonces tenemos que transportarnos en el tiempo, entender cómo funcionaban las cosas, entender el valor de la predicación en ciertas épocas y no
Solo como vemos todo hoy tan avanzado, tan detallado, tan específico, si queremos comparar un sistemático como Bavinck a una persona como Agustín, es imposible que Agustín pase una prueba sistemática. Sin embargo, él hizo teología sistemática e hizo teología bíblica. La ciudad de Dios probablemente es el libro más influyente de teología de Occidente, desde Agustín hasta hoy. Mucha de la nomenclatura y terminología que usamos viene de la ciudad de Dios. Mucho de nuestro entendimiento de la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente y la ciudad de Dios versus el mundo, la ciudad del mundo, incluso influencian a ministerios modernos como es Bible Project. Bible Project y su entendimiento teológico bíblico de la ciudad del hombre, la ciudad de Caín, contra la ciudad de Dios y la restauración del mundo caído, están grandemente formulados bajo conceptos agustinianos. Lo que nos muestra que es importante, la historia es importante y la teología histórica es importante. Y aquí es donde nos preguntamos, ¿es la teología histórica un estudio histórico o un estudio teológico? Y mucha gente lo ve de diferentes maneras. Mucha gente estudia teología histórica como la teología, como la historia del pensamiento cristiano. Entonces hay personas como por ejemplo Alistair McGrath, como Justo González, Jaroslav Pelikan, para los que conocen alguno de esos, que lo que hacen es ir a lo largo de la historia y decirme qué creía este grupo de cristianos o qué creía este otro grupo de cristianos, cómo pensaban unos, la importancia de, por ejemplo, Agustín o los Gregorios, pongamos acá Gregorio de Niza como un ejemplo, aunque hay más de un Gregorio, o Atanasio, qué creía Atanasio, qué creía Gregorio, que creía Agustín, su influencia en la historia del cristianismo, y lo contrastan, por ejemplo, con Pelagio, que creía Pelagio. Y porque Agustín y su teología son ortodoxas y Pelagio es hereje, lo mismo acá tenemos con Gregorio y los monofisitas, Atanasio y los arrianos. Básicamente, ¿qué creían los cristianos? ¿Qué pensaban? Y obviamente representado por las personas de las que tenemos registro, porque no tenemos registro de toda persona, de todo cristiano que escribió o que enseñó en los primeros siglos de la historia de la iglesia. Tenemos personas importantes que los medievales conservaron, gracias a Dios, porque les vieron valor, ya sea teológico, histórico, tradicional. Y ya llegaremos al valor del medioevo, porque el medioevo es un periodo muy interesante y muy valioso y muy menospreciado. Pero no lo vemos como una rama teológica, solo como una rama histórica. De todos los libros de teología histórica que yo tengo, la mayoría se concentra en el aspecto histórico del pensamiento o de la doctrina, si queremos ponerlo de esa forma. Pensamiento o doctrina. Sin embargo, no le vemos como el rigor teológico que le veríamos a un estudio de teología sistemático de teología bíblica. ¿Por qué? Porque una persona como Agustín no formulaba sistemáticamente. Él no empezaba por doctrina de Dios, doctrina de la palabra de Dios, doctrina del pecado, doctrina del hombre, doctrina de la salvación. En sus obras hay casi todo
sino todo tópico sistemático, pero nunca está en orden y nunca es muy profundo. O sea, no todo lo que él dice es a mayor profundidad. ¿Por qué? Porque él tuvo sus debates eclesiológicos y soteriológicos. Entonces profundizó en unas cosas más que en otras. Por ejemplo, cuando vamos a Tomás de Aquino y su teología, vamos a ver una persona que tuvo mucho más tiempo y mucha más historia sobre la cual elaborar y continuar el desarrollo doctrinal. Pero como vamos a abordarlo acá, es también no solo como una disciplina histórica, porque tiene que ser histórica, ¿no? Es teología histórica, pero también teológica. Y vamos a ir a los fundamentos doctrinales podríamos decir desde los primitivos, o sea, la iglesia primitiva, hasta nuestros días, que podríamos decir son los más, entre comillas, avanzados. Y lo que quiero hacer en este curso es que veamos toda la trayectoria desde acá hasta acá, cómo podemos aprender de ciertas cosas primitivas que nos pueden servir a nosotros para continuar el desarrollo doctrinal. Porque mientras haya iglesia va a haber historia, y mientras haya historia van a haber formulamientos doctrinales. Y aunque Jesús puede venir en cualquier momento, como yo ya he enseñado antes, mi posición al respecto es: tenemos que planear como Jesús fuera a venir en 15.000 años y estar listos como si fuera a venir mañana. No sabemos cuándo va a terminar la historia de la iglesia. Y aunque nosotros estamos muy avanzados en los desarrollos y fórmulas doctrinales, y la iglesia tiene otros 3.000 años de historia, nosotros en el presente somos los responsables de continuar el desarrollo doctrinal, no de reiniciarlo, no de negarlo, no de estancarlo, sino de continuar avanzando. La revelación de Dios es infinita. Nosotros nunca vamos a llegar a las formulaciones doctrinales completamente perfectas hasta que vuelva Jesús. Mientras tanto, siempre van a haber nuevos conflictos que nos van a obligar a enfatizar ciertos aspectos de las formulaciones doctrinales que antes no veíamos necesarios. ¿Por qué no hay muchas formulaciones soteriológicas en los primeros siglos de la iglesia? Porque tenían otros debates, tenían otros problemas. No había una necesidad muy grande de ponerse a elaborar en la imputación y en la doble imputación, lo mismo que en la predestinación. No era necesario, no es que no lo creyeran, no es que lo creyeran como nosotros. Y nosotros tenemos nuestras batallas. Y no solo nosotros como cristianos hoy en día, sino nosotros como pastores, maestros, padres, madres, hijos, lo que sea que seamos, en nuestro contexto. Vamos a enseñar teología. Porque todos somos teólogos y todos tenemos una teología. Y todo lo que nosotros desarrollamos se lo vamos a pasar a la siguiente generación, y ellos a la siguiente generación. Y de ahí está el valor de la teología histórica. Tenemos que ser conscientes de que nosotros somos parte de esta historia. Tal vez no vamos a ser los Agustines ni los Atanasios del mañana. Probablemente alguno que otro lo será, pero la mayoría de nosotros no lo vamos a hacer. Y los que no son los grandes Agustines, ni los grandes Atanasios, ni los grandes Luteros, ni los grandes Calvinos, son los que influencian al cristiano de a pie. Porque los cristianos de a pie, aunque les encantaba Agustín, no podían leer La Ciudad de Dios, porque no sabían leer. Y los que sabían leer no necesariamente tenían el intelecto para pensar como Agustín.
o para entender, porque para nosotros es fácil entender a Agustín, pero en esa época no era tan fácil entender a Agustín. Tanto así que, por ejemplo, Calvino va a estar en desacuerdo con Agustín en muchas de las cosas que decía, y yo estoy de acuerdo con Agustín y no con Calvino, en correcciones que le hace Agustín. Nosotros tenemos que tomar posiciones, y posiciones que van a estar a favor de ciertas formulaciones doctrinales y no otras. Si tenemos formulaciones doctrinales reformadas, no vamos a estar de acuerdo con formulaciones doctrinales de ciertos grupos que pueden ser cristianos y hermanos, pero que vienen de tradiciones diferentes y tienen formulaciones diferentes. Y no hay nada de malo con eso, pero bueno, ya luego hablaremos de herejía, ortodoxia y toda esa cosa tan bella que es. Terminamos entonces con la definición que yo le doy a teología histórica, y es la rama de la teología que estudia el desarrollo de la doctrina revelada a lo largo del tiempo, o sea, en la era de la iglesia, porque esa es la era en la que vivimos. Como yo lo entiendo, la última era de la historia de la humanidad. No hay otra futura. Ya esto es lo último antes de la nueva creación, mientras llega la plenitud del conocimiento revelado con la segunda venida de Cristo. Entonces, mientras llega la plenitud y las formulaciones doctrinales completamente desarrolladas con Jesús, siempre va a haber un desarrollo doctrinal. Siempre. Siempre va a haber revisiones a doctrinas anteriores para formularlas más detalladamente, en respuesta a nuevas sectas, nuevas herejías, nuevos problemas, nuevas situaciones. Nosotros vemos el ateísmo como prominente en el mundo, pero ¿qué tal en 1000 años todo el mundo diga el ateísmo era algo de lo que burlarse? Nosotros vemos el secularismo como una amenaza y las comunidades de la inmoralidad sexual y otras cosas como una amenaza inminente, terrible. ¿Qué vamos a hacer? El mundo se está acabando, pero puede que en 500 años digan, uff, menos mal nosotros no tenemos que lidiar con eso. ¿Cómo afecta eso en nuestra experiencia y nuestro presente el desarrollo doctrinal para el futuro? Esa es la teología histórica. Y creo que terminamos con su importancia. Puse 3 que creo yo son, por lo que yo considero importante la teología histórica, no solo la historia de la iglesia. Frase de José Ruiz de Santabanna, que todo el mundo conoce: un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso lo vemos hoy en día. La mayoría de cosas que nos parecen locas, extravagantes, cristianos que tienen convulsiones en público y que hacen locuras y que están borrachos en el Espíritu Santo y un montón de cosas, son cosas que existieron mucho antes, mucho antes del siglo XIX y el renacimiento de lo que es el neopentecostalismo. ¿Por qué esas personas llegaron a las mismas conclusiones de antes? Porque vienen de una tradición cristiana que dice la historia no importa. ¿Por qué? Porque la historia es la historia de católicos y nosotros no somos católicos. Cuando estudiamos la doctrina de la iglesia a lo largo de la historia, espero todos podamos decir que creemos, como nos dice el credo apostólico, en una iglesia santa, católica y apostólica. Porque ese es el fundamento doctrinal donde construimos la teología de la iglesia, la eclesiología. Si no creemos en una sola iglesia santa, católica y apostólica, ¿en qué creemos eclesiológicamente? No quiere decir apostólica romana, es algo completamente diferente hablar de la iglesia católica romana a hablar de una iglesia santa, católica y apostólica. Y leemos eso en el credo apostólico y decimos, es que eso es de católicos, porque tiene la palabra católico y tiene la palabra apostólico y eso lo relacionamos con catolicismo, entonces eso no es para nosotros. No podríamos estar más lejanos de la verdad. La iglesia es una, porque
el pueblo de Dios es uno. No hay división en el pueblo de Dios. Hay diversidad, pero no hay división. La Iglesia Santa son un pueblo santo, nación santa, real sacerdocio. La Iglesia es católica, es universal. La Iglesia no es únicamente local, aunque tiene asambleas locales, y es apostólica porque está avanzada en el fundamento apostólico, que es lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento. Esta palabra de Bernardo de Chartres dice Nanus gigantum cumeris incidentes, y es nosotros nos paramos sobre los hombros de gigantes. Esa es una realidad histórica. Si nosotros creemos que somos más especiales, conocemos más, tenemos mejor teología, teología superior, más desarrollada, es porque no entendemos dónde estamos parados. Los reformadores son gigantes que estaban parados sobre hombros de gigantes. Nosotros somos personas que estamos parados sobre hombros de titanes. Todo nuestro desarrollo doctrinal, todas las grandes libros, cientos y cientos de libros cristianos que se publican respecto a la justificación, cristología, 10.000 teologías sistemáticas que pueden existir, están paradas sobre hombros de gigantes. Para los que tienen la teología sistemática de Bavinck en 4 volúmenes, no en uno, porque esa es una teología sistemática que borra para mí algo de lo más importante de Bavinck, y es su conocimiento histórico. Toda la teología histórica la borran para hacerla resumida en un volumen. Ese señor leyó cosas que nosotros no teníamos ni idea que existían. ¿Por qué su teología sistemática es tan elaborada? Porque él entendía que estaba sobre hombros de gigantes. Él veía en la historia los cambios doctrinales, desde los padres de la iglesia hasta los reformadores, la influencia de la filosofía. Él entendía la influencia del hegelianismo en el cristianismo, del kantianismo en el cristianismo, de la ilustración, el origen del ataque a la bibliología moderna. Él lo tiene con fecha y hora, con persona, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros no somos los gigantes, porque tenemos lo más elaborado. Toda persona que hace teología hoy en día está parada sobre hombros de gigantes. Y lo vamos a aprender de una forma tal que muchas de las cosas que ellos entendían de forma clara, para nosotros son un misterio. Hoy en día no hay nada más complicado para un teólogo que la Trinidad. Cuando vamos a Atanasio y al credo de Atanasio, tenemos el desarrollo doctrinal sobre el que tenemos que construir. Yo he escuchado a personas que me dicen que no hay nada más claro respecto a la Trinidad que C.S. Lewis. Y aunque amo a C.S. Lewis y hay cosas que he aprendido de él, si creemos que C.S. Lewis es el gigante sobre el que nos paramos para definir la Trinidad y entenderla, estamos perdidos, completamente perdidos. Por eso es que muchas cosas que para cristianos de las épocas anteriores eran claras, para nosotros son un misterio, porque nos desprendemos de la historia. Si yo quiero saber qué es la Trinidad, voy a Jonathan Edwards, voy a los puritanos, voy a los reformadores, y hasta ahí llega. Cuando las formulaciones trinitarias de Calvino, que son maravillosas, están basadas en los hombros de los gigantes como Atanasio, como el credo de Nicea, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que deberíamos tener en mente siempre que vamos a la historia. Nosotros lidiamos con gigantes que sí, tal vez no eran tan intelectuales como nosotros, muchos que van a ser más brillantes que nosotros y creen locuras, como Orígenes. Orígenes es probablemente una de las personas más brillantes de la iglesia primitiva y un loco completo. Vamos a ver personas no tan brillantes que nos ayudan un montón. Vamos a ver personas loquísimas como el que escribió el pastor Dermas. Una persona bastante entregada a Dios y bastante compleja en cómo
fue escribiendo más y más y más y más y más hasta que probablemente ya no podía escribir más o se murió, no sabemos. Y finalmente la razón por la que es importante hacer teología a través de la historia es porque Dios es Dios de la historia. Y puse este versículo, aunque hay muchísimos de los que podríamos sacar este principio. Deuteronomio 7:9 dice: por tanto reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios, el Dios fiel que cumple su pacto por 1000 generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Eso es cierto para el pueblo de Israel y eso es cierto para nosotros. Dios es fiel, Dios es el único Dios y Él cumple su pacto del cual nosotros somos parte por 1000 generaciones. No diciendo, uy, ya, 1001 generaciones y ahí deja de cumplir su pacto, sino está exagerando para decirnos tantas generaciones como podemos contar. Él cumple su pacto. Nosotros estamos en el nuevo pacto, en la era de la iglesia, y Dios es fiel. Y Dios va a seguir siendo fiel con su pueblo, lo vamos a ver en diferentes circunstancias, en diferentes adversidades, en momentos donde casi nadie era un verdadero cristiano teológicamente, por lo menos en el mundo académico. Y aún así, Dios en su misericordia restauró lo que llamamos la sana doctrina, la ortodoxia, etcétera, etcétera. No solo una vez, sino un montón de veces. Vamos a encontrar a lo largo del medioevo muchas personas, muchas personas, que si estuvieran en la reforma serían reformados, a pesar de que eran considerados católicos romanos y murieron siendo católicos romanos o fueron considerados herejes y los ejecutaron o les sacaron los huesos de la tumba y los quemaron, sea lo que sea. Esta es una historia muy rica. Y aunque el registro de la historia de la iglesia no está inspirado por Dios, la historia de la iglesia sí está inspirada por Dios. Y Dios va moviendo la historia de la iglesia y el desarrollo doctrinal hasta donde Él quiere que llegue antes de que su Hijo vuelva. Y estamos en esa tarea de seguir ese desarrollo doctrinal. Y eso es lo que vamos a ver en este curso. Empezando el próximo miércoles vamos a hablar de lo que es ortodoxia y herejía, que prácticamente son cosas muy mal entendidas que tenemos que entender para llegar al siglo II y entender todo lo que pasa en el siglo II. ¿Alguna pregunta? Yo tengo dos preguntas, profe Sí. Daniel. La primera es, se mencionaba que se puede afirmar que nuestra doctrina es católica, entendiendo que se refiere a la universalidad de la Iglesia Ajá. apostólica porque viene de los apóstoles, pero no romana. ¿Por qué? Porque la iglesia no es romana. La iglesia es universal. La iglesia católica romana es un avance histórico sobre el cual se le da importancia a una iglesia sobre todas las iglesias y a un pastor sobre todos los pastores. Hasta el punto de que en un punto de la historia el Papa es el emperador o el rey más poderoso de la historia. Y eso no es parte de la iglesia. No vamos a encontrar en la enseñanza apostólica en ningún lado la preeminencia de Roma. Nunca se enseña a Roma como un lugar superior. Lo más cercano que tenemos a Roma como un lugar es, bueno, la epístola de Pablo a los romanos, una carta Ujú. escrita a la iglesia de Roma, y dos, pues el viaje de Pablo a Roma. Pero lo único que nos dice Lucas respecto a eso es que Pablo va a ser un testigo a Roma como lo fue a hacer en Jerusalén. Y lo último que sabemos de Pablo en Roma es que murió en el 62. Y aunque personas de la casa del César se entregaron al cristianismo, que se convirtieron, no hay un argumento basado en la Biblia para decir que Roma tiene preeminencia sobre ninguna otra iglesia. Por eso no decimos romana. Perfecto.
Perfecto. Y la última pregunta es, ¿cómo se establece esa distinción entre la teología histórica y la historia de la iglesia? Creo que no me quedó muy claro esa parte. La historia de la iglesia es como cualquier libro de historia. Te dice, te narra hechos históricos. En este año existió esta persona o existió esta otra persona, hicieron esto o lo otro y ya. Sí, es simplemente una narración histórica. Te dice, hubo un Agustín, hubo un Atanasio, hubo un señor llamado Pelagio, hubo un señor llamado, un emperador llamado Domiciano, se persiguió a la iglesia, hubo mártires aquí, hubo mártires allá y ya. Pero no nos centramos en las formulaciones doctrinales que hacían en esa época. Que creía un cristiano del segundo siglo respecto a los atributos de Dios, por ejemplo. O que tenemos registro de que creían los cristianos en esa época. Sí, entonces uno está más centrado en... La teología histórica en general está más centrada en el pensamiento que en los hechos históricos. Entonces no nos importa mucho quién era el emperador en el momento en el que Atanasio existía, sino qué pensó Atanasio, por qué lo pensó, cómo eso influenció a la iglesia. Y como yo lo quiero proponer es cómo podemos llegar a las formulaciones doctrinales de cada época de la iglesia. ¿Qué creían los cristianos primitivos sistemática bíblicamente? Los medievales tempranos, los medievales tardíos, los reformadores, los neoortodoxos, neocalvinistas, etcétera, etcétera. Perfecto. Muchas gracias. Muy claro. De nada. ¿Alguna otra pregunta? No. Bueno. Cualquier cosa dejo la grabación. Si tienen preguntas pueden escribírmelas por chat o por privado o por donde sea. Que tengan una bonita noche. Bendiciones a Muchas todos. gracias. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, mi hermano. Bendiciones. De nada, hasta luego. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Muy amable, gracias.